acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Hola, buenos días, bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Doctora Beatriz, buenos días. Buenos días, Felipe. ¿No se indigestó ayer con tanto dulce? ¿Usted que salió de unidad en unidad por los centros comerciales a pedir dulces? No, todavía Bien. me los estoy comiendo. Ve, a propósito, a esta hora, post-Halloween y celebración de jornada de disfraces, unas recomendaciones para los niños y las madres que no se coman todos los dulces de una vez. Que no se los coman todos de una vez, que los vayan espaciando hasta Navidad inclusive. Que guarden. Que guarden. Muy bien, sí, Además porque... se recogen tantos que llega el otro Halloween y uno todavía tiene dulces. Pero siquiera. Sí. O sea que la jornada fue exitosa. Sí, muy exitosa. Bueno, Además, bienvenidos todos. No, iba a decir que además pues me dio mucha felicidad también ver a muchos padres de familia disfrazados acompañando a sus hijos. Mucha gente, a pesar de que apenas estábamos a mitad de semana ayer, salió con sus niños y con sus jóvenes, recorrieron centros comerciales, las calles, hasta las 10 de la noche todavía teníamos unas congestiones enormes en la ciudad. Sí. Eso no está bien desde la movilidad, pero está muy bien desde el compartir en familia, con los amigos, que los niños se reúnan y hagan estas giras de recolección de dulces y demás. Muy bien, esto nos fue muy bien en la jornada del Halloween anoche. Bienvenidos todos, 441-2100. Abrimos desde ya la línea telefónica para que consulten a la doctora Beatriz con las necesidades y requerimientos e inquietudes que tengan, lo que quieran. Hoy el tema, hasta ayer por el tema Halloween, manejamos asuntos que tenían que ver con los niños. Hoy vamos a dar un salto de página, vamos a cambiar la página porque nos vamos a enfocar en un tema que nos compete a los adultos, especialmente a los que estamos laborando, a los que somos empleados y trabajadores. Vamos a hablar de salud ocupacional y todo lo que ello implica y la integralidad del asunto, desde qué ópticas debe abordarse tanto para las empresas como para nosotros, los empleados. Así es, Felipe, debemos tener en cuenta que salud ocupacional precisamente son todas estas actividades que de manera multidisciplinaria, de donde participan médicos, psicólogos, bueno, todo un trabajo en equipo precisamente para preservar y mantener y además tratar todo este tipo de enfermedades que le dan a los trabajadores y además para darnos cuenta, ayuda precisamente para hacer un diagnóstico del lugar de trabajo que sea compatible con las actitudes y aptitudes de los empleados y que estén capacitados para desarrollar dicho trabajo. También es importante que precisamente en un servicio básico de salud ocupacional se tienen en cuenta aspectos como la disponibilidad, el fácil acceso a los servicios, el seguimiento que se les hace y además como la prestación del servicio no tanto al trabajador sino a las empresas, la calidad y el control de la calidad de estos servicios que se prestan y el seguimiento que se hace de esa vigilancia y además los resultados que esto arroja para tener una retroalimentación. Todos estos aspectos, tanto herramientas como programas, deben estar en constante cambio debido pues a las necesidades o de acuerdo a las necesidades que nos plantea el lugar y además los trabajadores y el tipo de trabajo. ¿Cuáles son esas necesidades que se deben proveer en materia de seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño de su trabajo? De eso hablamos hoy. Estamos seguros que ustedes tienen una cantidad de inquietudes a propósito del tema, porque es que hay asuntos que al final se consideran o no accidentes laborales. Eso tiene unos parámetros legales, unas normativas y unas definiciones que abordaremos hoy en el programa. Recuerdo que acá, tal vez en 2 o 3 oportunidades, televidentes nos han llamado a contar cosas que les pasaron y que les generaron inconvenientes de salud por asuntos relacionados con su trabajo. En fin, es el día hoy para aprovechar no solo a la doctora Beatriz, y les digo lo del comienzo, en lo que quieran. Ella está disponible para las consultas que ustedes tengan, pero además a los 2 especialistas que nos acompañarán específicamente a desarrollar el tema de la salud ocupacional. Antes de hacer el corte, doctora Beatriz, ¿usted tiene algún comentario antes de hacer la ronda por redes sociales? Sí, Felipe, quería agregar que pues esto es un
un trabajo de muchas entidades, especialmente pues desde el enfoque de la Organización Internacional del Trabajo y de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Hay unos parámetros para cumplir con estos programas básicos en salud ocupacional, y son entre ellos la vigilancia, la promoción de la salud de acuerdo a esos factores de riesgo encontrados, la atención médica, como decía al principio, de acuerdo a las necesidades de los trabajadores y al lugar en donde están desarrollando su trabajo, y la evaluación que se hace. También es importante que los trabajadores y que los empleadores conozcan precisamente qué es un accidente de trabajo y qué no es. Claro, ¿sí? Eso es fundamental. Precisamente para poder hacer una buena intervención, no solamente porque se haga a tiempo desde la parte médica y terapéutica, sino también para que se tomen las medidas en el trabajo, en el lugar de trabajo adecuadas. No todos los accidentes son accidentes de trabajo, así seamos empleados. Así es. Ese tema lo vamos a revisar. 441-2100, las inquietudes que tengan, estamos disponibles para atenderlos. Va a ser una rondita rápida por nuestras redes sociales, empezando con nuestro portal www.medellin.gov.co. Ahí básicamente en este momento tenemos todavía disponible la posibilidad de votar por Medellín como la ciudad más innovadora, www.medellin.gov.co, y si le ponen la diagonal /salud, pues se van al portal de salud, ahí hay información, vemos al alcalde, el encuentro de ciudades alimentarias, en fin, la final de las Olimpiadas del Conocimiento. Ese es nuestro portal. Vamos al Facebook, les recordamos que en Facebook estamos como Medellín Ciudad Saludable, por ahí acabamos de publicar el tema que desarrollaremos hoy. Si tienen comentarios o preguntas las pueden hacer por ahí, y en el Twitter revisemos las interacciones que tenemos. Parce Soluciones Web y otros 6 se han unido y nos están siguiendo. Metrosalud acaba de decir que espera que el Ministerio de Salud de Colombia debe presentar en un año una mejor situación financiera del sector. Metrosalud también dice buena parte de las deudas del sistema reposan en las glosas. Los muchachos de Buen Comienzo, nuestros compañeros, estaban promocionando el programa de ayer. En fin, en Twitter somos @saludmedellín. Esas son nuestras redes, y recuerden también el correo electrónico secre.salud@medellin.gov.co. Salud ocupacional, el tema de hoy, doctora Beatriz. ¿Hacemos la pausa? Sí, vamos. Y regresamos para invitar a esos especialistas que nos acompañan hoy a desarrollar el tema. Ya volvemos. Medellín, ciudad saludable. Soy una mujer autónoma, soy mi propia jefe y decido y administro lo que me gano con mi trabajo. Soy una mujer autónoma, me formo en oficios que tienen alto valor estratégico en el desarrollo de Medellín. Soy una mujer autónoma y mi trabajo vale tanto como el trabajo del hombre. Los jueves, las noches de Telemedellín son pensadas para vos. A las 8 p.m. interactuemos en la movida y hablemos de la ciudad y su movilidad. A las 9, no te desconectes, porque con 3T daremos un recorrido por esos temas que nos ponen a hablar en las redes sociales. Y a las 10 llega Debate Abierto, un programa de opinión pública y tertulia en torno a la actualidad. Si quieres hablar, interactuar, conocer y estar al tanto en la actualidad, conéctate con nosotros los jueves desde las 8 p.m. aquí en Telemedellín. Esta semana en De Acuerdo, el alto índice de desempleo e informalidad en la ciudad son motivo de preocupación en el Concejo de Medellín. Sus distintas miradas sirven para buscar salidas y soluciones que se puedan implementar desde y para Medellín. Las estaciones de bombero de la ciudad están en la mira del Concejo de Medellín. Con este tipo de estaciones no tendremos cómo responder a una gran emergencia. La trata de personas, después del narcotráfico y de la venta ilegal de armas, es el delito más rentable y que se expande más en el mundo de hoy. Nuestra ciudad también está afectada por ese fenómeno. De Acuerdo, martes 9 de la noche, con repetición los jueves a las 2 de la tarde, por Telemedellín. Aquí te ves en sus 15 años. Último encuentro del ciclo Contando Plata.
Conversaciones sobre las nuevas monedas en Explora. Ranas de cristal. Hermosas y amenazadas, las ranas de cristal son los personajes de la nueva moneda de 500. Invitado, Juan Manuel Daza, doctor en Biología de la Conservación. Este jueves 1 de noviembre a las 6:30 de la tarde en Explora, conozcamos a estas maravillosas habitantes de nuestra América. Invitan Parque Explora, UNE y Alcaldía de Medellín. Este viernes en Mañanas con Voz estará Omar el Rayo para mostrarnos su música. Tendremos invitados del Ballet Folclórico de Antioquia para hablar de un evento internacional. Acá en estudio Juan Pablo Ramírez, nuestro asesor en tecnología. Y terminando la semana, como siempre, la revista Viernes con Jaime Arango. Mañanas con Voz en directo a través de Telemedellín de 6 a 9 de la mañana con variedad, noticias, deportes, asana, yoga, madrugadores y mucho más. Telemedellín, aquí te ves. Ese día tan trágico fue repentinamente, fue un 6 de diciembre del año 2000, tipo mediodía, 11:30 de la mañana. De un momento a otro cambió le cambió la vida al pueblo. Después de tanto inconveniente, traspiés, inestabilidad, ya esto es una felicidad grande, se siente mucha satisfacción. Esta semana en Pura Vida en tu área, estar en contacto con la naturaleza y respirar aire puro fue una experiencia que pude vivir gracias a un proyecto de educación y sensibilización en el Parque Arví. En el municipio de Sabaneta, los estudiantes de la institución educativa Adelaida Correa se preparan para estrenar sede. Estuve en la capacitación de 24 bomberos metropolitanos que se preparan para ayudar a salvar vidas. Y visité una empresa que es ejemplo de manejo de residuos. Regresamos a Medellín, ciudad saludable, y vamos a hablar de salud ocupacional. Ya hicimos una introducción y en Twitter, Medios Salud acaba de marcar un tweet que envié como favorito, pero además nos pregunta si podemos ver el programa online. Ya les voy a contestar, pero les puede contar a todos los televidentes que obviamente este programa se puede ver en la página www.telemedellin.tv. www.telemedellin.tv, ahí hay un vínculo que lleva a la señal en vivo, es decir, si usted o algún conocido suyo no tiene la señal de Telemedellín, puede indicarle la página para que nos vean en la señal en directo que tenemos a esta hora. Ya están aquí, doctora Beatriz, nuestros invitados para la jornada. Son ellos la doctora Sonia Domínguez Nieto, enfermera especialista en gerencia de la salud ocupacional y especialista en gerencia de calidad. Doctora Sonia, muy buenos días y bienvenida a Medellín, ciudad saludable. Muy buenos días, Felipe. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder estar acá y podernos hacer partícipes a la ciudadanía de todo lo que tiene que ver en los conceptos de salud ocupacional. Gracias por acompañarnos. Doctor Humberto Antonio Murillo Herrera, enfermero especialista en gerencia de la salud ocupacional y además abogado, especialista en derecho de la seguridad social. Buenos días. Muy buenos días. Acérquese un poco más, por favor, el micrófono. Muy buenos días a todos, aquí dispuestos a solucionar cualquier inquietud que puedan plantear. Doctora Beatriz, estábamos en el corte de mensajes institucionales haciendo unas precisiones sobre cómo se define ahora el tema desde la legislación. Así es, doctor Humberto, sí, cuéntenos por favor. Este año el gobierno sacó un nuevo decreto, la ley 1562 del 11 de julio de este año, del 2012, en el cual reglamentó algunas cositas en salud ocupacional que no estaban previstas o que ya no estaban vigentes. Entonces, con esta nueva ley trató de darle mejor manejo a los términos de salud ocupacional.
Por lo tanto, ya la salud ocupacional no se concibe como salud ocupacional, sino como seguridad y salud en el trabajo. Entonces cambian los términos también de las administradoras de riesgos profesionales que se llamaban antes, ahora van a llamarse administradoras de riesgos laborales, y muchos conceptos nuevos introduce la nueva legislación. Doctora Sonia, comencemos hablando de las empresas y quisiera que puntualizáramos en los deberes que ellas tienen con los empleados desde su estructura física y de los programas que les ofrecen. Bueno, con respecto a parte de las infraestructuras de las empresas, todas las empresas deben tener unas construcciones especiales con lo que tiene que ver en sus características económicas. Me explico. Debe tener unos pisos firmes de acuerdo al prototipo de empresa que vayan a hacer o al prototipo de producción que vayan a tener. En cuanto a las instalaciones de los equipos, igualmente debe tener unas normas que están preestablecidas a nivel nacional, a las cuales no podemos negarlas o desconocerlas como tal. Y lo que tiene que ver en instituciones de salud, igualmente hay unas normatividades muy específicas y muy puntuales con respecto a ello, a las cuales todos nos tenemos que regir o nos debemos de regir para poder dar cumplimiento. Y además, lo más importante de todo esto, que para eso estamos haciendo el programa, es para brindarles seguridad a los trabajadores y a los usuarios, a los pacientes a nivel institucional en las prestaciones, en las entidades de salud. Miren, a propósito de este tema, nos fuimos a la calle a consultar obreros de la construcción sobre qué entienden ellos por este tema, y una pregunta muy específica que les hicimos fue si los elementos que le proveen las empresas son los que ellos consideran necesarios para brindarles garantías y seguridad a la hora de desarrollar sus actividades como obreros de la construcción. Esto fue lo que nos contestaron. Sí, se realiza una buena utilización de ellos, ya que se le da una buena orientación y capacitación antes de ingresar a laborar a la gente. Desde que se tiene que usar de protección, desde la parte de los pies hasta la cabeza completamente, como son lo del casco, la protección auditiva, las gafas, lo que son tapabocas, lo que son elementos de protección para las manos, que es muy importante en esta labor, como también la parte de las botas platineras, que también tiene que ser muy bien utilizado, y también lo que son el trabajo en alturas, que es un buen uso adecuado del arnés y las líneas de ida. El vigía está pendiente de todo, está el cuidado de la seguridad y nos mantienen los elementos adecuados. Me ha parecido bien la cuestión de la seguridad. Y precisamente el sector de la construcción es un sector sensible al tema de la salud ocupacional, o esta nueva visión que hace la legislación colombiana frente al tema. Pero a propósito de eso, doctor Humberto, con esas modificaciones, esos reajustes recientes en la legislación y en la normatividad, ¿se cambia la visión integral del proyecto de salud ocupacional y de brindarle seguridad, calidad a los empleados? No, pues en el fondo sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que tratan de manejar mejores conceptos, pero las obligaciones de los empleadores continúan siendo las mismas en cuanto a afiliación y pagos de las cotizaciones, ¿cierto? Doctor Humberto, obviamente las empresas deben hacer este tipo de afiliaciones a tiempo y de la manera adecuada. Cuando el empleado tiene un accidente, ¿qué debe hacer? Y si no está la afiliación, ¿qué pasaría? Bueno, entonces dentro de las obligaciones de los empleadores está afiliar a todos sus trabajadores. Cuando no lo hace, es un riesgo para la misma empresa, porque le tocaría asumir estos costos de un accidente de trabajo de cualquier trabajador, ¿cierto? Entonces ellos por obligación tienen que, cuando ocurre un evento como un accidente de trabajo, la ley contempla que tienen que hacer su reporte entre las 48 horas siguientes al evento, y además hacer unas investigaciones del accidente de trabajo y unos requisitos que tienen que cumplir en ese sentido. Recuerden que la línea está disponible, es 441-2100, si ustedes tienen alguna inquietud a propósito del tema que estamos desarrollando hoy. Aquí estamos prestos a atenderlos, no solo está la doctora Beatriz, sino nuestros especialistas, la doctora Sonia y el doctor Humberto, muy disponibles para que ustedes los puedan consultar. Demos una mirada, doctora Sonia, ahora desde el empleado. ¿Cuáles son esas recomendaciones o esos consejos prácticos que debe tener en cuenta todo empleado para mejorar una mejor condición en el desarrollo de su labor?
Con respecto a la parte de los empleados, lo primero que deben tener en cuenta ellos es su prototipo o su actividad económica, porque de acuerdo a ellos se generan ese tipo de riesgos. Entonces, si yo tengo unos riesgos específicos a los cuales yo ya tengo previamente identificados, yo tengo que proporcionarle a los trabajadores lo más importante y elemental, que son los elementos de protección personal. Además, sus condiciones laborales alrededor de su entorno. Si yo aseguro esa parte y ese aspecto, se lo aseguro al trabajador, yo ya estoy cubriendo un 90%, por decirlo así, sobre ese mismo riesgo, esa cantidad de riesgos que hacen una sumatoria dentro de las partes laborales, y los trabajadores pueden estar un poco más seguros, teniendo en cuenta que también hay que mirar es la parte del trabajo que hace en sí el trabajador y su formación que él tenga con respecto al entrenamiento que ha tenido y a la inducción que ha tenido dentro de la empresa. Básicamente es como los puntos más neurálgicos que nosotros vemos, y es que los elementos de protección personal no son o adecuados, o no son los indicados, o no los tienen. Desde López de Mesa nos llama Julián Vélez. Adelante, Julián. Sí, buenos días. Buenos días. Para hacer una pregunta al abogado. Claro, adelante. Si el accidente ocurre fuera de la empresa, ¿qué obligaciones ellos tendrían? Bueno, gracias. Aquí es pertinente recalcar que este nuevo decreto, el 1562, definió nuevamente lo que es accidente de trabajo, porque habían unos vacíos en la norma anterior que no definían bien lo que era accidente de trabajo. Entonces ya dentro de la definición dice que es cualquier suceso repentino que pueda causar daño en el trabajador, y da unas condiciones de que puede ser por fuera de la empresa siempre y cuando el trabajador esté desempeñando alguna labor por orden del empleador. Entonces hay que evaluar cada caso en particular para ver si cabe determinarlo como accidente de trabajo o no. Entonces hay muchas variables en ese aspecto. Doctor Humberto, y entonces en estos casos, ¿quién determina si es o no un accidente de trabajo? Es decir, ¿cuál es la entidad encargada de definir si ese accidente se produjo o no en desarrollo de una misión laboral? Bueno, en esto, como les comentaba ahorita, hay que hacer un reporte. Ese reporte se lo tienen que entregar a las administradoras de riesgos laborales, las llamadas antes administradoras de riesgos profesionales. Ellos hacen la investigación y terminan concluyendo, después de evaluar y hacer la investigación, si realmente es un accidente de trabajo. Doctor, sabemos que hay empresas con factores de riesgo, con alto riesgo de accidentalidad, otras no, pero es importante que se lleven a cabo allí programas de salud ocupacional. ¿Cuáles son? ¿Por qué es importante desarrollarlos en todas las empresas? Bueno, todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño y actividad, tienen la responsabilidad de establecer un programa de salud ocupacional. No solamente por proteger a sus trabajadores, sino porque también la ley lo hace de imperativo cumplimiento. Entonces, pues, está regulado legalmente, entonces por lo tanto tienen que tener su programa de salud ocupacional. Si en la empresa no existen estas normatividades y estos programas que se llevan a cabo de diferentes maneras, a través de talleres, de capacitación, ¿de qué manera el empleado lo puede solicitar, doctora Sonia? Si en la empresa que nos acaba de decir el doctor Humberto, todas las empresas deben desarrollar el programa de salud ocupacional, si la empresa no lo tiene, ¿de qué manera el empleado puede hacer cumplir sus derechos y solicitar dichos programas y además capacitaciones al respecto? Gracias. En primera instancia, los trabajadores tienen un comité dentro de la empresa que se llama el Comité Paritario de Salud Ocupacional o Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional con la nueva normatividad. Y el ente que está dentro de la empresa al cual ellos pueden acudir en sus momentos que ellos consideren o ellos mismos detecten, porque los que más nos ayudan a detectar los riesgos precisamente son los trabajadores o los empleados. Y por medio de ese grupo de personas que hace parte dentro de la empresa, que son nombrados por el empleador y el trabajador, ese es el conducto que ellos tienen inicialmente para solicitar todo lo que ellos consideren que necesitan en su campo laboral. Si en esa instancia ellos no lo logran, también pueden pedir apoyo y ayuda a la administradora de riesgos laborales, ¿cierto? Si en la administradora de riesgos laborales, con su intervención y además con el comité paritario, no se logra
Los trabajadores tienen una tercera instancia que ya es por soporte legal, que son el ente territorial a nivel regional del Ministerio de Trabajo. Ellos pueden perfectamente dirigirse allá y hacer un anuncio de inconformidades porque está pasando algo en la empresa, porque ya es una voz de alerta, porque puede generarles a ellos accidentes graves a los cuales ellos consideran que están totalmente desprotegidos y necesitan pues que alguien los escuche, alguien los oiga y además sentirse apoyados. Pero en primera instancia, vuelvo y reitero, es el Comité Paritario de Salud Ocupacional. Ellos son los que inicialmente ayudan a que la actividad de salud ocupacional, a que el programa de salud ocupacional se implemente dentro de la empresa. Miren, John Jairo Ramírez es un vigía de salud de una de estas obras de construcción, de uno de estos proyectos. Conversamos con él específicamente para saber qué trabajo realiza y cómo se desarrolla este concepto de salud ocupacional y de seguridad de los obreros en la obra. De cada coordinador en seguridad industrial en las obras de arquitectura y concreto es prever la seguridad de cada trabajador, ¿cierto? Que cada trabajador, cada persona mantenga sus elementos de protección personal y su bienestar en las obras de arquitectura y concreto, llámese en guantes, tapaoídos, tapabocas. ¿Esto para qué? Para el beneficio de cada persona y el bienestar de cada familia. Cada trabajador en las obras de arquitectura y concreto deben estar certificados para trabajo seguro en alturas. Cada persona es capacitada para hacer las labores en alturas debidamente y adecuado. Para eso utilizamos los arnés, ¿cierto? El barboquejo, los arnés completos con el linga doble. En el medio, en caso de falla del elemento de protección personal anticaídas, tenemos las mallas de contención de personas, ¿cierto? Esto con el fin de garantizar la vida de las personas. Todo el personal en obras de arquitectura y concreto, como ya lo venía diciendo, debe estar certificado para trabajo seguro en alturas. Estas personas anualmente deben recertificarse en el campo de entrenamiento. Esto para recordarles todo el funcionamiento de los trabajos seguros en alturas. Reciben capacitaciones en brigadas. Tenemos los brigadistas en las obras. Tenemos charlas de orden y aseo, de autocuidado, y así que se le hacen al personal. Aproximadamente cada 8 días, cada 15 días se les hace una reunión a todo el personal donde se hablan de las principales cuestiones y funciones que hemos visto en obra que se deben de mejorar. Cada elemento de protección personal es suplido al personal, depende de su labor. Se lleva un formato donde la persona firma inmediatamente y recibe su elemento de protección personal. Esto para hallar un control del cambio de elemento de protección personal y tener la constancia de que se les entregó, como el casco, el arnés. Esos elementos son inspeccionados periódicamente para garantizar su funcionamiento. Gracias, John Jairo. De esa manera vemos entonces que es un asunto integral, porque no solo son las charlas de capacitación permanentes, sino los implementos y la disposición del mismo obrero y del mismo empleado para ejercer específicamente la función que le toca. Tenemos televidentes, ustedes también se pueden comunicar. 441-2100. Antonio, buenos días. Buenos días. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Mira, yo te hago una preguntita. Lo que pasa es que yo en el 2000 tuve un accidente de trabajo. Me llevaban a la clínica general, me colocó una inyección, 5 días para la casa, no me hicieron los exámenes pertinentes. El 5 de octubre me llevan a la clínica al Sagrado Corazón por un dolor en la columna, y el 23 de octubre tuve un segundo accidente laboral, pero los médicos dicen, la aseguradora dice que lo mío no es un accidente de trabajo, sino una enfermedad común. ¿Ustedes qué me pueden decir al respecto? Gracias, Antonio. Doctor Humberto, doctora Sonia. Bueno, yo creo que cada caso es muy particular y tiene que ser investigado en su totalidad. Ya cuando hay inconformidad en cuanto a si usted no está de acuerdo, hay las instancias de las mismas, recurrir a la misma administradora de riesgos laborales e investigar sobre su caso en particular.
pero desde aquí no podríamos decir si el caso puede contemplarse como accidente de trabajo porque no tenemos todos los elementos. Entonces, la persona, el trabajador, tiene muchas instancias donde recurrir a la administradora de riesgos laborales o si ya puede también recurrir a la justicia laboral, pero ya no podemos decir hasta qué punto podemos llegar en este caso particular. Doctor Humberto, ya hemos hablado sobre los deberes de las empresas y los derechos de los empleados, pero hay también un tema muy importante que como empleados debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son los deberes de los empleados? Bueno, en cuanto a los deberes de los empleados, es procurar su protección en la salud, o sea, por ejemplo, también utilizar los medios de protección que le da la empresa, informar al empleador cuando de pronto vea que hay alguna máquina pues, supuestamente funcionando mal, también asistir a las capacitaciones que el empleador dé en la parte de salud ocupacional, que la administradora de riesgos también les dé capacitaciones, asistir, formar parte también de los comités paritarios de salud ocupacional y dar indicaciones o proponer cosas nuevas para que el mejoramiento de la salud de los trabajadores. Recordemos que muchas veces el trabajo no es solo una persona la que labora, sino es un trabajo en grupo y lo que haga una persona puede afectar a todo el grupo en sí. Muy bien, yo quiero agregar algo y es de pronto como un llamado tanto a los empleadores como a los empleados, especialmente a los empleados, porque en el consultorio uno lo ve, llega la persona enferma con una dolencia de cualquier parte de su cuerpo relacionada de pronto con su trabajo y pregunta a uno si utiliza los implementos para protegerse y no los utilizan. Y se pone uno a investigar y mira que efectivamente sí los tienen, la empresa se los posibilita, pero no hacen un buen uso. Entonces también tenemos nosotros que aprovechar lo que las empresas están haciendo por nosotros. John, en La Estrella, buenos días. Buenos días. Bienvenido, John. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, aquí conversando de salud ocupacional y con ganas de escuchar sus inquietudes. Sí, un tema muy importante. Yo soy tecnólogo en salud ocupacional del SENA. Sí. Y estoy ahorita que prendí la tele, vi algo muy importante de la nueva normatividad. Pero no escuché la ley, creo que fue en junio de 2012, entonces tenía la inquietud de si me la podían repetir. Sí, es la ley 1562 de julio de 2012, 1562. Julio de 2012. Ah, y otra inquietud, qué pena. Entonces mi convenio de normas legales de salud ocupacional sigue vigente, donde están las leyes, todo. Sí, hay muchas cosas que siguen vigentes, o sea, no fueron derogadas mayormente algunas cosas, sino aclaradas. Entonces muchas de las cosas se están retomando, la legislación antigua sigue vigente en muchos aspectos. Yo creo que en este tema, doctor Humberto y doctora Sonia, y ahora la doctora Beatriz hacía la pregunta, se volvió muy común por el desconocimiento que solo el tema compete a las actividades de alto riesgo, a la gente que trabaja en altura, a las que están sometidos a ruido. Yo creo que ahí nos falta generar cultura de la salud ocupacional o de la salud y la calidad en el trabajo. ¿Qué se está haciendo, no sé, desde el gobierno nacional o de las diferentes instancias para que este tema se conozca cada vez más y se acate? Porque ustedes lo han explicado, hay derechos y deberes de parte y parte. Sí, no, ya es responsabilidad de todas. Es que tenemos que analizar que no solamente las empresas que son, por ejemplo, de construcción o metalmecánica son las que tienen los riesgos. Cualquier empresa, por sencilla que sea, dentro de sí tiene riesgos de producir enfermedades o accidentes de trabajo. El hecho de trabajar en una oficina, condiciones malas de iluminación, de ruido, o posiciones incómodas de trabajo, manejo de un computador, visualización. Entonces todas por lo general tienen algún riesgo. Por eso es que la ley es muy estricta, decir es que todas las empresas tienen que tener sus programas de salud ocupacional. O compañeros que lo ponen a uno en riesgo. Pues sí, porque también, cierto, doctora Sonia, también depende de eso. Doctora Beatriz, eso era lo que se estaba riendo Juan Felipe. Es que me dio como una risita, pero tranquilo. Sí, bien, pueda preguntar. Doctor y doctora, bueno, hay unas recomendaciones y unas actividades que se llevan a cabo en las empresas desde la parte de prevención. ¿Cuáles son, por ejemplo?
Bueno, con respecto a la parte de... Para detectar esos factores de riesgo, por ejemplo, desde la prevención podemos hacer tamizajes, hacer, por ejemplo, diometrías, como están en la parte pues de visión, ¿sí? ¿Qué más de pronto? Vacunación, el tamizaje de la hepatitis B es importante. ¿Qué tipo de actividades se deben llevar a cabo en las empresas? Bueno, en la parte del programa de salud ocupacional se contempla un programa muy específico que se llama prevención y promoción. Prevención de la salud y prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Gracias. Con base en ello, hay unos programas específicos que se desarrollan para darle precisamente pie a poder ayudar a los trabajadores y poderles proteger su salud. Dentro de las empresas hay actividades específicas, por ejemplo, si yo tengo dentro de los exámenes de ingreso o examen de preempleo un estudio epidemiológico que me haya generado, me haya arrojado alto riesgo cardiovascular, yo ya tengo una actividad específica y puntual al cual debo darle un conducto de seguimiento mínimo de 2 años para ver cómo voy recuperando esa población. En la parte de vacunación, si tengo factores de riesgo que tenga que ver con respecto a un riesgo específico, sobre todo en la parte de salud que se maneja el riesgo biológico. Todo va concatenado con el panorama de factores de riesgo. Si yo tengo un buen panorama de factores de riesgo montado, diseñado, priorizado, con base en ello, de acuerdo a la priorización, yo desarrollo actividades de PIP, de prevención y promoción. Y con base en ello voy encaminando precisamente a la prevención de la salud de los trabajadores y viendo cómo cada día logro que ellos se expongan menos durante el tiempo de que ellos permanezcan dentro de la empresa para cuando ellos se retiren salgan personas sanas como entraron igualmente. Hola Luis Fernando, en Bello, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, señor, ¿y usted? Bien, gracias. Lo escuchamos. Mira, es que tengo una inquietud con el doctor. Sí, bien pueda. Con el abogado. Doctor, lo que pasa es que yo tuve un accidente el 11 de septiembre, un accidente de tránsito. En el momento estoy incapacitado. La pregunta es, yo soy asesor industrial y yo gano el básico más comisiones. Y yo estoy cotizando por la EPS y para pensión, a mí me deben de liquidar la incapacidad sobre las comisiones también, ¿no es cierto? No entiendo bien la... A ver, Luis Fernando, vuelve a hacernos el planteamiento, por favor, que no te escuchamos bien. Otra vez, por favor. En el momento yo estoy cotizando sobre el básico salarial, pero también me descuentan para salud y pensión sobre las comisiones. A mí sobre la incapacidad me deben de liquidar sobre las comisiones también. Ya le entendemos, Luis Fernando, gracias. Ya entiendo. Lo ideal es que se hagan el pago de acuerdo al salario básico, porque las comisiones es algo adicional a un salario. Entonces las comisiones no suman a la hora de suman porque las comisiones se ganan es cuando se hace un trabajo específico, ¿cierto? Entonces yo consideraría que es más sobre el básico que le reconocen la incapacidad laboral. Muy bien, tenemos mucho tiempo todavía para atenderlos. Si tienen inquietudes o comentarios, 441-2100. Voy a hacer una rondita por las redes sociales rápidas para ver los que están interactuando a esta hora y haremos un corte institucional en Twitter, @Salud Medellín, Simposio Salud OEI, nos dice: para nosotros es muy grato contar con su presencia. Esperamos que este primer simposio en salud sea de gran interés para ustedes. Gracias a Simposio Salud por interactuar con nosotros en Twitter. Y en el Facebook está Marisol, nos dice: hola, ¿cuándo hacen una brigada de salud? No sé, Marisol, si te refieres a una zona específica de la ciudad. No tenemos programados en este momento brigadas de salud, pero recuerda que toda nuestra red de atención que despliega Metrosalud por todos los rincones de Medellín siempre está activa esa red las 24 horas del día. Vamos a hacer la pausa. Está el Twitter, está el Facebook, nuestro correo electrónico para que sigan participando y obviamente el 441-2100. Ya regresamos. Hace un año conocimos su sonrisa inconfundible. Supimos de su gusto por las gorras, las balacas y el color morado.
Supimos de sus ganas de estudiar, de aprender y fuimos testigos de su proceso contra el cáncer. Hoy nos devuelve una sonrisa y solo nos queda por decirle a Valentina gracias y a Federico, el director del documental. ¡Fede, lo mejor! Fede, mucho talento, hermano. Felicitaciones. Simón Bolívar es pop. Preocupa la independencia económica de las mujeres y la formación política. A eso le voy a apostar. Todos los proyectos encaminados a disminuir pobreza, a buscar equidad y a transversalizar, que a partir de lo que es la Secretaría de la Mujer pueda tener opciones presupuestales que le permitan manejar mucho mejor el colectivo, la construcción del colectivo en los temas de género. El fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer con presupuesto necesario para generar proyectos productivos para la mujer en la ciudad de Medellín es otro de las banderas que ha tenido el Consejo de la Ciudad de Medellín y en especial quien habla. Mucha atención, que el cerebro de jóvenes y adultos también se infarta. Si usted o un paciente presentan de manera repentina dificultad para hablar, debilidad o adormecimiento de una parte del cuerpo, alteración en la visión, vértigo o un inexplicable dolor de cabeza, pueden ser síntomas de un ataque cerebrovascular. No lo dude, no espere. Diríjase a un servicio de urgencias o comuníquese de manera inmediata a la línea 123. Los jueves, las noches de Telemedellín son pensadas para vos. A las 8 p.m. interactuemos en la movida y hablemos de la ciudad y su movilidad. A las 9 no te desconectes porque con 3T daremos un recorrido por esos temas que nos ponen a hablar en las redes sociales. Y a las 10 llega Debate Abierto, un programa de opinión pública y tertulia en torno a la actualidad. Si quieres hablar, interactuar, conocer y estar al tanto en la actualidad, conéctate con nosotros los jueves desde las 8 p.m. aquí en Telemedellín. Regresamos a Medellín, Ciudad Saludable. Todavía tenemos unos minutos para atenderlos. 441-2100. Hoy conversación en torno al tema de salud ocupacional. Y sabemos que hay muchas inquietudes de ustedes como empleados. Algunos también son empleadores. Entonces, este es un asunto de corresponsabilidad. Televidente, doctora Beatriz. Claro, Guillermo Álvarez desde Envigado. Bienvenido, Guillermo. Buenos días. Buenos días. Para saludarlos, para felicitarlos por su programa. Y tengo una inquietud. Una empresa que a los trabajadores no les tienen ni seguro y les tienes ARP, no les tienes quito la ARP, ¿qué pasaría en un momento de un accidente? Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Guillermo. Doctor. Bueno, en la pregunta del caballero, en caso de un accidente, le tocaría a la empresa asumir todos los costos de recuperación de ese accidentado. Es más, si la persona queda inválido, la empresa tendría que asumir esa invalidez. Además, se ve abocada a que el Ministerio del Trabajo la sancione, y las sanciones del Ministerio del Trabajo son considerables en estos aspectos. Doctor Humberto, aprovechando la llamada del señor Guillermo Álvarez, quiero que nos defina, según la nueva legislación, cuáles son los aspectos para que determinemos que hay un accidente laboral. Bueno, yo me voy a permitir leer muy puntualmente como viene la nueva legislación que definió el accidente de trabajo. Entonces dice, el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Aquí es importante que la nueva definición incluye la parte psiquiátrica, que antes la anterior definición no la contemplaba. Además dice que es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, incluye el contratante, durante la ejecución de la labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar de trabajo y fuera de las horas de trabajo, desde que esté cumpliendo la orden.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Además, también se considera el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Bueno, y por terminar, de igual forma, el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, es un punto que es muy controvertido, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales. Entonces esta nueva norma amplió mucho el rango del accidente de trabajo y da mejores herramientas para definirlo como tal. Yo voy a enfatizar ahí con dos asuntos puntuales a propósito de la definición. Si yo estoy jugando un partido de fútbol en nombre de mi empresa y me lesionan en ese partido de fútbol, es un asunto que compete a la norma y ahí tiene que ver mi empresa. Exactamente. Y lo segundo, si asume que la salud ocupacional es un asunto de los empleados de planta, de los fijos, de los que... ¿Los prestadores de servicio, los contratistas, están cobijados por la norma y los contratistas asumen responsabilidades ahí? Esta parte de los contratistas se sale un poquito del rango de esta definición, porque usted sabe que hay empresas que contratan a una persona nomás para construir un muro, por ejemplo. Entonces, si la empresa sufre el accidente, muchas veces ellos no están asegurados. Entonces aquí falta regulación y es labor del Ministerio del Trabajo definir esa parte de los contratistas, que todavía no está regulada. Ok, 441-2100, doctora Sonia, caso hipotético, una persona la van a contratar y va a ser sometida a alto ruido, por poner cualquier ejemplo. Esa persona de forma particular, individual, puede ir a hacerse una audiometría, al año hacer una evaluación y ver si perdió capacidad auditiva, demandar al empleador o justificar con el empleador una atención determinada. Cuando yo tengo la opción de hacer vinculaciones laborales, debo tener en cuenta que yo como empleador soy el responsable de ese trabajador que va a ingresar en mi empresa. Por lo tanto, siempre que voy a emplear a personal, debo hacerles un examen de ingreso. Ese examen de ingreso lo debe de ejecutar un médico con especialización en salud ocupacional, con una debida licencia que se expide de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y tiene una vigencia de 10 años. Un médico general no puede hacer estos exámenes de ingresos laborales. Y además yo le pongo en conocimiento al médico qué labores va a desarrollar ese trabajador. Por lo tanto, debo de conocer internamente mis factores de riesgo. Cuando el médico evalúa al trabajador, él se da cuenta si ese trabajador sí tiene o no tiene condiciones para exponerse a ese riesgo. Si sus condiciones de salud son óptimas y su estructura física y su masa corporal le da a él la seguridad de que lo puede desarrollar, el trabajador lo puede ingresar a la empresa y el médico le coloca en el examen apto a laborar. Si el médico visualiza dentro del examen o encuentra hallazgos de que no lo puede hacer, él le escribe la anotación apto pero con restricción. ¿A qué? A ese factor de riesgo. Todos los exámenes médicos de ingreso los debe de hacer el empleador, porque él es el responsable de los riesgos, porque él es el que pone los riesgos y además la ley le da la potestad del que escoja su propia ARL como tal, porque precisamente él es el que dice en cuál quiere estar, porque se debe sentir mucho más seguro en una de la entidad específica. El trabajador no tiene por qué hacerse los exámenes de preempleo independiente, ni para las vías respiratorias que se llama la espirometría, ni para mirar en qué condiciones están sus oídos que se llama audiometría, ni ningún otro prototipo de examen de sangre que se requiere mirar unos niveles de algunas toxinas, porque eso es responsabilidad del empleador. Y además él no sabe la periodicidad en que se debe hacer estos exámenes y además le va a acarrear a él un costo adicional, el cual él no debe de asumirlo ni tiene por qué asumirlo. Todo eso le compete al empleador. Doctora y doctor, en caso de que ocurra un accidente laboral, ¿qué debe hacer el empleado y qué debe hacer la empresa, el empleador, inmediatamente? ¿Qué en esas 48 horas
¿Cuáles son los requisitos del papeleo que se debe llenar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Cuando el accidente ocurre dentro de la institución o dentro de la empresa, hay un grupo que se llama Brigada de Emergencia. Entonces, la Brigada de Emergencia, con apoyo del Comité Paritario, hacen la atención inicial de la persona, identifican dónde fue el accidente, qué fue lo que sucedió, quiénes están lesionados, y si la magnitud es mucho mayor, pues se pide apoyo a entidades ya estatales tipo ambulancias, la defensa civil, en fin. Pero si es un accidente pues que es manejable, lo primero que debemos hacer a nivel de la empresa es orientar al trabajador a una IPS cercana que lo atiendan de manera inmediata, de acuerdo a la red de servicio que tengamos alrededor de la empresa en nivel de su entorno. Si el accidente es por fuera de la empresa, el trabajador debe de comunicarse si va acompañado directamente a la empresa, o las ARL ya tienen una línea específica que es la línea de vida, al cual todo accidente se debe de reportar telefónicamente y ellos direccionan al trabajador a dónde debe de ir, en cuál IPS cerca donde él esté, para que lo atiendan, ¿sí? Pero básicamente es, si es un accidente que da tiempo, se llena el reporte del accidente de trabajo, que eso es importante. Un accidente de trabajo, si no tiene el reporte de un formato especial, no se acepta como un formato diferente como un accidente legal. Si eso no se lleva, no tiene la forma de reclamar un accidente de trabajo, y además para que las IPS también puedan hacer el recobro de su atención. Si es externo, pues alrededor estamos muchas personas que auxiliamos a los accidentados. Uno lo primero que hace es mirar la condición, si se puede, pues uno lo moviliza, pero la idea es que no toquemos a nadie que tenga un accidente externo, sino que sea por apoyo de las ambulancias, y posterior a ello se canaliza la información en la empresa y ya la empresa hace su representación, llena o diligencia su formulario y ya lo presenta a la administradora de riesgos laborales. Así pasan las 48 horas, porque si es externo es difícil tener el formulario para diligenciarlo inmediatamente. Si el accidente es vital, en las IPS el formulario no es de necesidad vital, sino al usuario. Entonces se atiende de inmediato, se debe atender de inmediato y posteriormente se lleva el reporte. Si da tiempo, el paciente va con su reporte diligenciado dentro de la empresa, y si está por fuera, él no tiene cómo tener el formulario porque eso ya es de competencia de la empresa, entonces la empresa lo diligencia y posteriormente lo presenta. Lo que quiero decir es que este formulario no frena ninguna atención a ningún usuario, sino lo inicial es la atención, porque nadie sabe las condiciones en que puede estar una persona. Si no somos de la salud, pues más difícil todavía. Entonces lo inicial es llevarlo a una IPS en sus condiciones que mejor nos permita, y posteriormente se hace el diligenciamiento. Pero es vital el formato. Si en ese formato ni el trabajador, ni la empresa, ni la ARL pueden demostrar que fue un accidente de trabajo. Freddy, gracias por esperarnos en Buenos Aires. Buenos días. Buenos días. Primero que todo, para saludarlos y felicitarlos por el programa. Gracias, Freddy. Quiero hacerles, si me permiten, dos preguntitas. Claro. La primera es, hay una polemización en el tema de después de que sale uno de una empresa de trabajo, si ocurre un accidente, ¿qué horario o qué tipo de tiempo tiene uno o qué entidad le cubre a uno de dicho accidente, sea de tránsito o algo que suceda en el momento de ir hacia la casa? Y la segunda pregunta es, una enfermedad terminal, digamos, como es una especie de dermatitis crónica. Hay un caso con una empresa que pues sucedió el caso de esta enfermedad crónica y resulta que eso se fue a tribunales y la entidad, digamos, perdió pasó firma a nombre de las personas y nunca se hizo responsable de dicha enfermedad. ¿Qué solución hay en este caso? Muchas gracias y un buen día. A usted, Freddy, por llamarnos. Doctor Humberto. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, que tiene que ver con el horario, o sea, si ya salió de su empresa y no está contemplado dentro de la definición de accidente de trabajo que solo contempla es cuando el transporte lo coloca la empresa, entonces no se podría considerar como un accidente de trabajo, porque ya una vez salga de la empresa ya no está desempeñando actividades propias de la empresa, entonces no se podría contemplar como accidente de trabajo.
Y en cuanto al tema de la dermatitis crónica, de la enfermedad profesional, pues porque tenemos que también aclarar que existen las enfermedades profesionales, no solamente el accidente de trabajo se puede producir con ocasión del trabajo, sino también enfermedades, que son enfermedades que pueden ser crónicas por estar expuesto a determinados químicos o solventes. Ya esto requiere una investigación más profunda en cuanto a declararla como enfermedad profesional. Pero como decía el televidente, si fue ya catalogada como enfermedad profesional, ya toca recurrir a la justicia para que le pague las incapacidades que tenga derecho. Esa es la primera. Bueno, ahí están las dos respuestas para Freddy. Doctor Humberto, ¿los trabajadores independientes, prestadores de servicios, deben tener por obligación una ARL? Bueno, dentro de esta nueva legislación contempla la afiliación obligatoria de trabajadores independientes, siempre y cuando tengan un contrato de trabajo superior a un mes y que estén expuestos a actividades de alto riesgo. Esto es lo nuevo, también lo positivo de la nueva norma, que amplía la cobertura en la parte de riesgos laborales, de salud laboral para los trabajadores independientes. Entonces, así fue como fue concebida la ley, de ampliar esta cobertura, porque mucha gente, trabajador independiente, no tenía posibilidad de estos beneficios de salud. Doctora Beatriz, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Esto se fue rapidito. Sí. Doctor Humberto, doctora Sonia, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por hacernos partícipe de este programa. Nos ilustraron mucho, doctor Humberto, muchas gracias. Cualquier cosita, ampliación, con mucho gusto estaremos dispuestos. De hecho, es la primera vez, doctora Beatriz, que tocamos este tema de la salud ocupacional, y yo creo que es bien interesante, que hay muchas inquietudes, lo demostraron nuestros televidentes al participar. Es decir, esto significa que tendremos que retomar el tema en algún momento. Así es, y esperamos tenerlos con nosotros en ese próximo programa. Feliz jueves, doctora Beatriz. Feliz jueves. Mañana los esperamos a las 11 de la mañana. Ya vienen las noticias aquí en Telemedellín. Sigan con nuestra programación. Los invito para que mañana a las 8 de la mañana nos escuchemos en la radio. A las 8 a.m. en los 790 de Munera, Ixman Radio, el Medellín, un hogar para la vida. Y a las 11 aquí en la televisión, aquí en Telemedellín, Medellín, Ciudad Saludable. Chao.